Buenos días, queridos amigos y amigas y hermanos en Jesucristo. Te hablo tu hermano Octavio Chávez y tengo un mensaje para ti. En Josué, en el capítulo 24, en su último mensaje de despedida de Josué, cuando él reúne a todo el pueblo de Israel con sus príncipes y sacerdotes en Siquén, les habló y les recordó de la forma como Jehová Dios los guió y los libró de sus enemigos durante el camino hacia la tierra prometida. Y los aconseja que sean fieles, constantes y firmes en servir a Dios. Y les advierte, dice aquí en el versículo 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Les daba la libertad. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dijo algo muy hermoso: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una expresión sabia e inteligente donde Josué narra o marca una distancia entre el firme deseo de agradar y servir a Dios fielmente en forma íntegra o total antes de servir y agradar a falsos dioses, permitiendo de esa manera la entrada del pecado a su casa. José entendió la forma correcta de servir a Dios. Se encuentra en Marcos 12, versículo 30. Y dice lo siguiente: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Uno de los pecados que más ofende a Dios y es el pecado que con más frecuencia comete mucha gente, también lo hay en el pueblo de Dios, se llama el pecado de comisión. El pecado de comisión es cuando tú no pecas, pero permites o consientes que se cometa delante de ti o dentro de tu casa y no lo amonestas o no lo interrumpes o no lo apartas de tu presencia, y así te conviertes en cómplice y también recibes castigo por encubrir ese pecado. Un claro ejemplo de pecado de comisión se encuentra en el primer libro de Samuel, en el versículo o capítulo 2, del versículo del 12 al 36, la historia del sacerdote Elí y sus hijos, Osni y Finés. Eran hombres impíos, malos, no respetaban a Dios, siendo sacerdotes al servicio de Jehová, no le daban importancia ni valor a su llamado de servir a Dios en su santo templo, ni valoraban las ofrendas de sacrificio de animales que el pueblo ofrecía con fe y devoción a Jehová. Porque las mejores presas de esos animales tenían que ser como ofrenda a Dios en primer lugar. Y el resto lo agarraban ellos, los sacerdotes, pero ellos hacían lo contrario, agarraban lo mejor y el resto lo dejaban para Dios, cosa que causó furor ante los ojos de Dios. Y también fornicaban en la puerta del templo. En 1 Samuel, en el capítulo 2, versículo 22, nos dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí sabía, consentía todo lo malo que hacían sus hijos, sabiendo muy bien que eso ofendía a Dios. Nunca los reprendió con mano firme, ni los apartó sacándolo del sacerdocio. Hizo todo lo contrario. Puso en primer lugar a sus hijos que a Dios. En pocas palabras, amó a sus hijos más que a Dios, como hoy en día ocurre en el pueblo de Dios. Y Dios le dijo, en 1 Samuel 2:29, una pregunta le hizo: ¿y por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Y Dios le quitó la vida a los hijos de Elí por malos y por impíos, y también lo hizo con Elí. En el año 1981 me encontraba en la ciudad de Tacna sirviendo como misionero por 2 años. En la iglesia había una hermana llamada Yolanda Barrios, una buena mujer, una mujer honesta
una mujer transparente, de buen testimonio, pagadora de diezmos, de ofrendas. Pero vivía en una casa bastante precaria. Tenía 4 hijos, 2 mayores y 2 menores de edad todavía, que compartían con ella ese lugar. Su casa tenía prácticamente madera, con poco material noble, y un kiosco que le servía de tienda, donde ofrecía sus productos, comidas, entre otras cosas. En una oportunidad, mi compañero y yo la visitamos. Y ella nos dijo algo, una inquietud. Hermano Chávez, pago mis diezmos, mis ofrendas, soy fiel al Señor, pero no recibo la bendición que Dios promete a través de los diezmos, que os abrirá la ventana de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Cosa que me preocupó. Yo era joven en esa época, tenía 19 años. Y una noche, después del ayuno que siempre teníamos, tuve un sueño muy hermoso, que estaba vestido de blanco y me encontraba en una reunión con gente con el mismo vestido, con la misma vestimenta de blanco. Y me conseguí con un hombre que en mi sueño creí conocer muy bien y le conté lo que sucedía con la hermana Yolanda Barrios. Y aquel hombre me dijo, ella no recibe las bendiciones de Dios porque ella encubre el pecado en su casa. Cuando yo le llevo el mensaje lleno del Espíritu Santo, ella me confiesa que su hijo el mayor, de 23 años, Carlos, llegaba a la casa muchas veces borracho y hasta vomitaba dentro de la sala, en cualquier lugar de la casa, armaba escándalo. Y su hija de 21 años, si no más recuerdo, se llama Marta. Ella tenía 2 hijos de 2 hombres diferentes y la pareja que tenía en esos momentos vivía en esa casa que compartía la hermana sin ser casados. Yo le dije, hermana, si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que apartar el pecado de tu casa. No es que vayas a botar a tus hijos o a sacarlos, desalojarlos a ellos. No. Sino que no permitas que tu hijo llegue a tu casa borracho. Y si tu hija quiere vivir con ese hombre en pecado, en fornicación, dile que alquilen una habitación y se vayan de ese lugar. Pero no permitas el pecado para que Dios te bendiga. Y prácticamente pasó el tiempo. Me fui, me cambiaron a otro lugar a seguir sirviendo al Señor hasta el año 82. No supe nada de ella hasta que en el 84, en el mes de septiembre, algo curioso, algo hermoso, como un testimonio sucedió. Llegó una carta de la ciudad de Tacna y era de la hermana Yolanda Barrios, donde me contaba su historia, su testimonio, desde el momento que ella decidió escuchar la voz de Dios a través de este siervo del Señor y cumplir con las órdenes de Dios. Ella comenzó a prosperar económicamente, comenzó a tener, como ella tenía buena sazón en la cocina, contratos de obras grandes, que comenzó a tener dinero, daba pensión y comenzó a tener la economía que ella tanto deseaba. Construyó su casita, hizo un kiosco afuera de su casa de material noble, ya no eran las tablas precarias que había. Su hijo creyó en lo que dice la promesa de hecho: cree tú y tu casa serán salvos. Ella firmemente, con el dolor de su corazón, no permitió más el pecado en su casa. Su hijo reconoció, ahora me dijo ella, que había aceptado a Jesucristo y que él iba con ella a la iglesia. Y su hija se casó con aquel hombre y volvió a su casa, pero ya casada, estando embarazada, cosa que en realidad me llenó de alegría, de ver que Dios no hace caer las palabras de sus siervos, como dice el Señor también en Samuel, cuando a través de Samuel profetizaba, no permitía que ninguna palabra del profeta Samuel cayera a tierra sin cumplirse. Me siento contento, mis queridos amigos. Así que les digo, tengan cuidado con el pecado de comisión. Quizás tú no peques en tu casa,
tú no forniques, pero permites que tus hijos o alguien de tu entorno lo haga. No es que tú lo saques, no es que tú lo desalojes, simplemente que si quieren hacer algo malo, que lo hagan fuera de tu casa, porque tú y tu casa servirán a Jehová, como yo también lo hago. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Si te gustó este programa, te invito a que lo compartas con otras personas. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día lleno de bendiciones.